Estado del bienestar y una economía fuertemente regulada para evitar volver a las situaciones de los años 30, donde una economía desregulada terminó produciendo un colapso financiero y a su vez el ascenso del fascismo, la guerra, etcétera, etcétera. Eso empujó, por ejemplo, en países como Inglaterra, que había sido tradicionalmente conservador, tradicionalmente liberal, empujó, por ejemplo, a los laboristas a ganar las elecciones de 1945 con mayoría absoluta, inclusive Winston Churchill, que había sido el ganador, entre comillas, moral de la guerra. Sin embargo, esa construcción del estado del bienestar y ese empoderamiento, digamos, de la clase obrera y de los partidos socialdemócratas, esos grandes sindicatos, fueron poco a poco avanzando en la línea de la consecución de nuevos derechos, hasta el punto que el poder del trabajo, de la masa de trabajadores, era muy fuerte. En ese momento, las grandes empresas empezaron a ver cómo sus beneficios empezaban a bajar y decidieron que eso había que acabar con ello de alguna forma. Entonces lanzaron una gran ofensiva en el marco de la crisis energética de los años 70 para disciplinar la mano de obra. Eso se logró a base de darle más poder a los financieros y sobre todo empezar las grandes deslocalizaciones empresariales, empezar a llevarse las fábricas de, por ejemplo, Inglaterra, llevárselas a China, Taiwán, etcétera, etcétera. Esa gran revolución que se produjo en aquel momento, ya podemos llamar la revolución pasiva, revolución neoconservadora, se vino a manos de Margaret Thatcher en el caso de Gran Bretaña o de Ronald Reagan en el caso norteamericano. Tanto es así que el proceso de ataque continuo y sistemático a los sindicatos y de deslocalización empresarial y de desmontaje del estado de bienestar produjo, por ejemplo, en los 8 primeros años de Margaret Thatcher, los únicos que tuvo, un aumento del 9% de la pobreza que había antes de ella al 23% de la pobreza cuando ella se fue. Eso es más o menos el camino al que nos estamos dirigiendo. En los años 90 nos encontramos con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el fin del otro modelo que había, que de alguna forma ponía cierto freno a los intereses del gran capital. Y por otro lado, se produjo, en la crisis de los años 70, el fracaso del modelo keynesiano como modelo económico y por lo tanto el desarme intelectual de la izquierda, por completo. La izquierda dejó de tener un modelo alternativo para poder defenderse o poder construir un mundo mejor. En aquel momento, como todos conocemos, porque todos hemos participado, unos más jóvenes, otros más mayores, en aquel proceso, ascendió aquello que se llamaba la tercera vía, ¿no? Con Anthony Blair, en el que la mejor descripción que se ha dado sobre él la dio Margaret Thatcher, en la que dijo, le preguntaron ¿cuál es su mejor éxito como gobierno? Y dijo, Anthony Blair. Cómo habían conseguido transformar el laborismo, el New Labour, y cómo habían conseguido que los propios laboristas asumiesen que la desigualdad formaba parte consustancial de la sociedad y por tanto no había que combatirla, que era mejor hacer más ricos a los más ricos para que las migajas cayesen sobre el resto del sistema, eso es lo que iba a beneficiar y por tanto había que beneficiar a la City de Londres contra la Inglaterra del trabajo, y por otro lado que no era necesario transformar la sociedad, simplemente pues hacer políticas así, en fin, de corte social un poquito para ayudar un poco a los más desfavorecidos, etc. Y una de las cosas que se rompió fundamentalmente fue la gran alianza que había mantenido el Partido Socialdemócrata durante la época de lo que se llamaba la Edad Dorada, que fue la alianza entre la clase media y la alianza entre la clase obrera. La clase obrera pagaba menos impuestos y percibía grandes beneficios del estado del bienestar y una redistribución de la riqueza, mientras la clase media pagaba altos impuestos pero percibía los mismos beneficios. Como nosotros vimos en el gobierno de Felipe González en España, la clase media paga mucho y recibe poco, y la clase baja paga poco y recibe mucho. Entonces, eso produjo con el tiempo un deslizamiento de la clase media en dirección a posiciones antisolidarias. Empezaron a pensar que por qué tenían que estar pagando tantos impuestos si al final no recibían becas, si al final no tenían los mismos beneficios para la vivienda, etcétera, etcétera. Con ese tiempo, digamos que cuando llegó la crisis del 2011, a través del estallido de la burbuja financiera en 2008, en este caso en Estados Unidos y luego aquí duramente, sobre todo a partir de 2009, las líneas en las que está siguiendo esta crisis van en las siguientes. Por un lado, la filosofía que guía esta crisis es que se está intentando privatizar todo lo privatizable. Eso pasa no solo por el estado del bienestar o por las empresas que fueron públicas, para aumentar los beneficios de las grandes empresas, lo estamos viendo a día de hoy, ¿no? Como justo al momento en el que se anuncia que las pensiones públicas están en crisis, cuando no están en crisis, lo que se está haciendo es desviar dinero de la pública a la privada, empiezan a salir, curiosamente, anuncios de los bancos vendiéndonos seguros de pensiones privados. Y dentro de poco habrá legislación que favorezca los seguros de pensiones privados. Curiosamente, el Partido Socialista y el Partido Popular votaron en Europa
favorecer los sistemas de pensiones privados y los fondos de riesgo, mientras aquí el Partido Socialista se oponía en el Parlamento español. O sea, que son las contradicciones que tenemos de lo que se vota en Europa y luego lo que se defiende en las distintas Estados-nación. Por otro lado, se intenta imponer el modelo del consenso de Washington, además de lo que se llaman las contrarreformas estructurales, lo que yo llamo contrarreforma, no una reforma, es en la dirección contraria, en el que se busca, entre otras cosas, disciplinar la mano de obra, eliminar todos los derechos sociales a ser posible, que se considera un coste laboral, reducir los salarios de forma drástica. Yo tengo el caso bastante sangrante de una amiga que es neuropsicóloga. Ella trabajó 2 años en prácticas para una empresa en la que le pagaron 0 durante todos esos 2 años, exceptuando 3 meses que cobró 300 euros. A día de hoy trabaja en un hospital privado de neuropsicología y cobra 500 euros por echar una jornada laboral de 11 horas. Han trabajado también en una pizzería para poder compensar el sueldo, donde echaba 6 horas durante un tiempo, luego tuvo que dejar y cobraba 900. No es que el pizzero cobrase mal, es que el neuropsicólogo no cobraba bien. Esa es un poco la dirección en la que nos estamos dirigiendo. Por otro lado, la dirección en la que va esto, que es lo que es verdaderamente preocupante, es en vaciar la democracia de contenido. Se vacía desde la postura de lograr ceder espacios de decisión reales hacia los grandes núcleos de decisión, que puede ser el G7, que pueden ser los espacios no democráticos, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Eso nos lleva poco a poco a lo que Seton Williams llamó el totalitarismo invertido. Nosotros votamos cada 4 años, pero es una especie de voto sin mucho sentido, porque a fin de cuentas los grandes consensos entre los partidos antiguamente socialdemócratas y los partidos conservadores están juntos. Porque de hecho, por desgracia, han decidido sostener esa estrategia de acuerdos y de pactos entre uno y el otro para sostener el sistema en su conjunto, pero yo no recuerdo ninguna reforma votada por el Partido Popular, el Partido Socialista, por el Partido Socialdemócrata y de la CDU que haya sido beneficiaria para los ciudadanos. En el momento en que se reformó el artículo 135 de la Constitución, se colocó nuestra soberanía en manos de los mercados y fundamentalmente se priorizó el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración en los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, que luego Rubalcaba venga y diga que ellos tienen unas líneas rojas que son el estado de bienestar, pues es un poco a broma, ¿no? Porque precisamente va en la dirección contraria. Yo entiendo a día de hoy que nosotros que hemos participado en la gran mayoría que estamos aquí en el Partido Socialista, nos sintamos bastante decepcionados, ¿no? A fin de cuentas nos sentimos bastante quemados. Hemos estado participando en un partido que tuvo el problema de que una oligarquía social-liberal consiguió hacerse con el control del mismo, dándole razón por desgracia a un sociólogo, un politólogo, alemán, que en los años 30 habló de la teoría sobre la oligarquía, la ley del hierro de la oligarquía de los partidos políticos. Y por desgracia es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Nosotros, a fin de cuentas, nos hicimos socialistas porque soñábamos con una libertad distinta a la de Estados Unidos. Nos hicimos socialistas porque creíamos que no podíamos ser felices si no eran felices la gente que estaba a nuestro alrededor. A fin de cuentas nos hicimos socialistas porque sentíamos la necesidad de ese empuje, de ese avance en dirección a la construcción de un mundo más igualitario. Porque creíamos realmente en aquello que era la emancipación humana. No nos hicimos socialistas para defender a una oligarquía, ni para defender a las multinacionales, ni por supuesto para hacer la puerta giratoria, sino todo lo contrario. Nos hicimos socialistas porque creímos realmente en aquello que era el avance democrático, el avance en dirección hacia un mundo mucho mejor. No nos hicimos socialistas para aceptar que la desigualdad era algo consustancial del ser humano, sino que era producto de la sociedad y que por tanto había que combatirla. A lo mejor era una fuerza, era un vuelo, un sueño, era solo un empuje de cambiar realmente la vida. Nos hicimos socialistas para, en el nombre del socialismo, defender a las personas más necesitadas. Pero no solo defenderlas, no se trataba solo de defenderlas, sino de erradicar precisamente el elemento de desigualdad que los hacía ser personas necesitadas. No era para darles becas, que eso era una medida transitoria, era para que esas personas tarde o temprano no necesitasen una beca. Nos hicimos socialistas para defender las ideas de solidaridad, sacrificio, austeridad, ética, justicia social, igualdad, fraternidad, libertad y democracia. Realmente no creo que haya a día de hoy ningún arrepentimiento por nuestra parte por haber pasado la experiencia que pasamos en el Partido Socialista. Sabemos lo que no queremos, hemos visto las orejas al lobo,
muchos de nosotros salimos muy defraudados, muy quemados, porque nos dejan muy quemados toda esa experiencia. De alguna forma nos encontramos en una situación de derrota, una derrota más bastante humillante. Nos encontramos fuera de juego, viendo cómo nos habían ninguneado, cómo nos habían apartado, cómo no nos habían hecho ningún caso. Viendo sistemáticamente cómo nos habíamos convertido, como dijo Gramsci, en el triste notario de la realidad. Como sistemáticamente íbamos detrás de los acontecimientos para certificar la defunción de todo lo que habíamos creído. A fin de cuentas, digamos que nos encontramos como divididos en dos. Por un lado, el hombre o la mujer que atraviesa obsequiosamente la propia supervivencia de nuestra vida, y por otro lado, aquellos sueños de justicia que nos movieron durante muchísimo tiempo para luchar y que dejaron de batir esas alas que nos habían empujado durante muchísimo tiempo a participar en un partido político. Digamos que se reunieron en nosotros dos miserias en un solo cuerpo. Sin embargo, un día 15 de mayo, un montón de gente joven y no tan joven salió a las plazas y dijeron que querían no solo pan, sino que además querían trabajo y querían una democracia mucho más real. Ese día volvimos a ver como el sueño del socialismo que realmente nos había empujado durante muchísimo tiempo a militar volvía a renacer como la ave fénix. Nos encontramos que la gente estaba volviendo a descubrir lo que era la colectividad, lo que era el trabajo de persona a persona. Estaba redescubriendo lo que era la humanidad. Luchaba contra esas tentaciones individualistas de una sociedad que se disolvía por completo ante la amenaza del pensamiento único. En ese momento, todos volvimos a soñar un poco, a decir, por fin podemos volver a sentirnos nosotros mismos, a vernos empujados en una dirección, a descubrir que podíamos realmente cambiar la vida, que podíamos realmente construir ese país que todo el mundo soñamos. Y en ese momento volvimos nosotros, todos los que estamos aquí, a decidir que necesitábamos un partido socialista, una fuerza socialista que incluyese esa tradición tan fuerte que hemos vivido desde hace muchísimo tiempo, tan importante en este país, a todos esos futuros frentes amplios que se estaban construyendo a lo largo de toda Europa. Como por ejemplo Syriza, o el Front de Gauche, o Die Linke, otros partidos, o por ejemplo el modelo AGE que se está produciendo aquí en Galicia, que es un experimento muy interesante. Nos encontramos en el momento en que nosotros sabíamos que podíamos aportar algo a esos proyectos. Podíamos aportar toda nuestra lucha durante muchísimos años para acabar con la cuestión social, de luchar contra las desigualdades, pero no solo en el plano legislativo, muy importante, sino con aquellas casas del pueblo donde nosotros combatíamos la exclusión social, donde conseguíamos que la gente tuviese una cultura mucho más fuerte, donde colaborábamos democráticamente, como es el modelo de casas del pueblo que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, que hemos creado nosotros desde hace tiempo, con un montón de gente que pertenece a la antigua clase obrera y que está luchando por cambiar realmente las cosas, porque es para imponer ese modelo solidario. Por otro lado, consideramos clave todo nuestro discernimiento teórico sobre la cuestión nacional. En España es una cuestión clave la cuestión nacional. De repente nos hemos encontrado en una dinámica entre nacionalismo español y nacionalismo catalán, o entre nacionalismo español y nacionalismo vasco. Es una dinámica falsa. Nos están dirigiendo entre la derecha catalana y la derecha española a una dinámica donde la izquierda no tiene cabida. Nos dejan fuera del juego por completo. Y no estamos dispuestos a dejar que la agenda antineoliberal desaparezca. Es vital construir un país donde nosotros nos sentamos todos bien, donde tengamos un proyecto común, ese proyecto común que ha desaparecido desde hace 30 años. El Estado de las Autonomías fue un parche, no se quiso realmente solucionar ese problema. A día de hoy tenemos que construir una España, un país, una nación de naciones, federal, solidaria y responsable, y sobre todo rica en su diversidad. Porque a mí no me molesta en absoluto. Yo vengo de Canarias, una región con una gran cantidad de personas que han emigrado a lo largo de toda su vida. A mí me enriquece el hecho de que los gallegos hablen gallego, que tengan su propia cultura. No me empobrece. Porque lo que empobrece es la homogeneidad, que es lo que intenta, a fin de cuentas, el nacionalismo españolista rancio, o inclusive el nacionalismo catalán, que intenta eliminar la existencia de sus propias contradicciones dentro de su propia sociedad. Por otro lado, nosotros podemos aportar nuestra rica tradición de lucha, nuestros propios análisis, diciendo que actualmente la sociedad en la que nos encontramos, la situación política en la que nos encontramos, es muy parecida a los años 30, por desgracia. Estamos encontrando con un ascenso del fascismo a nivel europeo y con otras formas de fascismo, aunque no se le ponga ese nombre. Porque intentar imponer un pensamiento único, una privatización de toda la vida, es una forma de fascismo. Que en este caso se llama fundamentalmente el neoliberalismo. En aquel momento decidimos, o creímos, que existía la posibilidad de poder construir esas grandes fuerzas de izquierdas de mayoría social que incluyesen tanto a sindicatos como movimientos sociales como a partidos políticos. Y lucharemos por ello.
Y yo creo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, que estamos en esa disposición de poder luchar todos juntos, porque nosotros somos también parte de la ciudadanía, de luchar por construir esa España mucho mejor de la que tenemos a día de hoy. Hace tiempo, compañeros y compañeras, un historiador que se llamaba Asquiel de Viedma escribió un texto bastante triste en el que, después de las distintas derrotas que habían sufrido la Segunda República, la Guerra Civil, etcétera, después de la decisión, en la que venía a decir: la historia de España es la más triste porque siempre perdemos. Y yo creo, compañeros y compañeras, que debemos cambiar esa frase. Debemos levantarnos y luchar y decir: la historia de España era la más triste porque siempre perdíamos, pero esta vez vencimos. Muchas gracias. Gracias. Después de la exposición de Pedro, entón damos por finalizado o acto de presentación. Moitas gracias unha vez máis pola vosa presencia a todos e a todas. Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido, y tenemos por aquí unas hojas donde podéis, si queréis, dejar nuestro correo electrónico, contacto, etcétera, etcétera. Claro, por si queréis participar en el proyecto, al que os animamos, y agradeceremos mucho vuestra presencia, porque todos sumamos mucho más y porque creo que no sobra nadie a día de hoy. Muchas gracias a todos.